Edgar, muy buenas noches con cada uno de ustedes, queridos participantes. Gracias por conectarse, doctora Yulisa, doctora Consuelo, muy buenas noches. Eh, Vamos a dar inicio, pero no sin antes mencionar el debido agradecimiento a Audiápolis por siempre convocarme en estos eventos académicos que congregan a diversos ponentes, desde el plano psicológico hasta el derecho, para poder enmarcar desde una perspectiva una correcta administración de justicia. Hoy me encuentro en el estudio de un gran amigo, el kenista Gustavo Mesa, en el cual le agradezco que me pueda haber dado el espacio para poder compartir con ustedes el día de hoy. Pero bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, muy bonito, que es acerca del acoso. Y existen diversos tipos de acoso, como tal, tenemos el acoso escolar, el acoso callejero, el acoso sexual, el acoso laboral, el acoso cibernético. Hay diversos tipos de acoso que se puede enmarcar desde el plano psicológico, que se puede derivar como tal y dar un estudio. Pero vamos a hablar el día de hoy solo de dos importantes. Obviamente que todos son importantes de estudiarlo, pero sin embargo el tiempo no nos va a alcanzar, no nos va a premiar el tiempo. Yo les voy a tocar desde la vía psicológica, desde el estudio de la mente criminal, y ya la doctora que posteriormente estará con ustedes se enmarcará la parte del derecho, ¿no? Que es el artículo de los delitos sexuales, el artículo 170 en adelante, el Código Penal, que te enmarca sobre el acoso, eso ya, o sobre el chantaje, no lo sé, en el plano sexual, eso ya enmarcará la doctora desde el plano del derecho como especialista. Nosotros enmarcaremos el día de hoy netamente la parte psicológica para poder analizar, determinar algún tipo de anomalía o desorden que pueda tener aquella persona que tiene pues esos tipos de comportamiento, el de acechar a alguien, el de poder vulnerar a alguien sexualmente como tal. Entonces eso es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Primero, hay que tener en cuenta, lo primero que vamos a enmarcar es al acosador sexual. Ojo, quiero aclarar lo siguiente. Primero, en acosador no existe diferencias. Existen varones que acosan, existen mujeres también que acosan en los diversos planos, existen mujeres que acosan sexualmente a los hombres, existen mujeres que acosan socialmente, laboralmente. El acoso no discrimina, no es que solo vaya desde el hombre a la mujer, por cierto, sino de que esto puede ir en cualquiera de los dos bandos. Sin embargo, por un punto estadístico, mayormente esto se da de varones a mujeres. Eso no quita que no exista de mujeres hacia varones. Quiero aclarar esto, por favor, para no tener ningún tipo de inconveniente. Entonces, cuando nosotros hablamos del acosador sexual, automáticamente en nuestra cabecita tiene que irse algunos trastornos. Cuando hablamos de la sexualidad, nos estaríamos refiriendo a la parte sexual. Entonces, yo tendría que marcar que los trastornos parafílicos, tendría que hablar de ciertos trastornos parafílicos que tienen ciertas personas en el cual van a ejecutar una conducta que pueda alterar el comportamiento de la otra persona en la vía sexual. Para esto, nosotros lo primero que debemos de tener en cuenta son ciertas definiciones, pero no definiciones de acoso sexual, sino ciertas definiciones que nos van a ayudar a nosotros a entablar la etiología de un agresor, a entablar del por qué o cómo es que esto se da. Entonces, para esto yo tengo que mencionar lo siguiente, para esto yo tengo que enmarcar lo primero, que es, cuando hablamos del acosador sexual, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Primero, que esto puede ser de que por vida. ¿Cómo hablamos de por vida? De que esto ha aparecido desde los primeros años del despertar sexual como tal. Usualmente es en la adolescencia. Doctora Amelia, muy buenas noches, qué gusto tenerla acá. Entonces, primer aspecto a tener en cuenta es de por vida. Otro aspecto a tener en cuenta, también se viene aquí el siguiente, es el adquirido. ¿Cómo ha adquirido? Que esta patología o este comportamiento lo ha adquirido a través de algún tipo de experiencia como tal. Otro a tener en cuenta es el famoso generalizado. Y por último, vamos a enmarcar que lo situacional. Cuando nosotros hablamos de la vía sexual, debemos de tener en cuenta estos
tipos o componentes que va a enmarcar al acosador sexual. Muchos también podemos denominarlos agresores. Entonces, vamos a, vamos por acá. Estos son algunos puntos a tener en cuenta. Esto es lo que nosotros debemos enmarcar antes de poder empezar. ¿Qué es lo que nosotros o a qué nos referimos cuando decimos que el acosador sexual es de por vida? Mencionamos de por vida cuando el problema sexual está presente desde las primeras experiencias sexuales. Usualmente esto va a aparecer ¿dónde? En la adolescencia. Usualmente esto va a aparecer a partir de que, hoy en la actualidad, ¿a qué edad? Yo te pregunto, a ver, respóndeme tú. No me digas, yo no te voy a preguntar cuándo fue tu primera vez, por cierto. Aunque podría preguntarte, pero no te voy a preguntar eso. Pero te quiero preguntar lo siguiente. Hoy en la actualidad, en pleno siglo XXI, 2021, ¿a qué edad es el despertar sexual de una persona? Anteriormente era a los 16 años, esto bajó a los 14, después a los 13. ¿A qué edad crees tú que es el despertar sexual de una persona? A ver, escríbeme por el chat, yo te voy a leer, ¿sí? Vamos a tener una interacción, pues, ¿ya? Por ejemplo, la doctora Yulisa me dice a los 14, doctor Ramiro a los 12, la doctora Analí de 14 a 12, a los 11, 13, 10, 11, ¿ya? Muy bien, excelente. Miren, tenemos diversos, a ver, aquí, que por aquí, ya está, 9 años, 11, ya. Cuando yo hablo de por vida, es porque este aspecto, esta anormalidad va a aparecer desde su primera experiencia. Entonces, hoy en la actualidad, sí, concuerdo algo aquí con el doctor o doctora Bartolomé, que esto o el inicio sexual va a depender de qué, de tu cultura, porque no es igual una persona o un adolescente o un niño de la selva que de la sierra o que la costa. Cada uno de ellos tiene un despertar muy distinto, culturas distintas, aprendizajes distintos. Pero cuando yo hago referencia al primer subtipo, que hablo de las parafilias, que es de por vida, es cuando este problemita, esta patología empieza, inicia desde las primeras experiencias sexuales. No te voy a preguntar, ¿no? ¿Ya qué edad tuviste tu primera relación sexual? No, pero a partir desde la primera experiencia sexual, uno ya se va acomodando, ya va estimulándose o condicionándose a ciertos comportamientos sexuales. Cuando yo evalúo a un acosador sexual, a un violador o aquella persona que ha eh, alterado la ley como tal dentro del artículo 170 del Código Penal, que ya la doctora que posteriormente va a estar con ustedes explicará, aquí yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, que yo voy a analizar a una persona que tenga una patología, un desorden. Doctor, en la personalidad, no, es en la esfera sexual. Por eso yo tengo que determinar sus inicios. Primer inicio, de por vida. Una vez más te voy a repetir, el de por vida empieza o está presente desde las primeras experiencias sexuales. Segundo, adquirido. ¿Qué es el adquirido? Esto se aplica o aparece este trastorno parafílico, se va adquiriendo a través de tus experiencias de vida. Ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Una persona, un muchacho de 30 años, de 28 años, me dice, doctor, tengo un problemita, ayúdeme, por favor, estoy bien estresado. Ayer he querido tener intimidad con mi pareja y me da vergüenza, ¿no? Ni con la rosa de Guadalupe se me levanta el alma. ¿Qué hago? Estoy preocupado, soy joven. Mis amigos me han recetado, doctor, la pastilla de Superman. Me han dicho es un azul, pero no sé ni cómo adquirirlo. Ayúdeme, por favor. Y yo le pregunto, ¿no? ¿Cómo eras anteriormente en tu aspecto sexual? Doctor, que yo era un tigre. ¿Te imaginas, no? Cha, yo agarraba y al toque, hombre, era mi trabajo. Pero ahora estoy preocupado. No sé qué hacer. Mira, a eso sabes cómo se llama adquirido, que esta persona adquirió este desorden o patología por un suceso. Ese suceso puede ser variante. Entonces, mira, de por vida. Segundo, adquirido.
Otro aspecto a tener en cuenta es el generalizado. ¿Cómo es el generalizado? Cuando yo hago referencia a este término generalizado, estoy mencionando o se refiere a las dificultades sexuales que no solo se van a delimitar a un solo estímulo, sino que esto se genera en un aspecto general, a diferencia del punto situacional. La situacional solo te da por diversas situaciones. Ejemplo, un chico, bueno, ya no un chico, un señor de 30, 35 años que tiene ya familia, 3 hijos, me dice, doctor, ¿sabe? Eh, Quisiera conversar con usted. Usted habla mucho de sexualidad, parece sexólogo usted. Sí, también tengo mi punto sexológico, por cierto. Así que entonces me dice, no, doctor, quiero hablar con usted, tengo un problema. Digo, ¿qué pasó? Es que cuando quiero intimar con mi esposa, no tengo esas ganas, ese deseo, no tengo no sé, esa sensación como lo tenía antes. No lo tengo. No sé qué me pasa. Doctor, le voy a contar algo. Por favor, que quede entre nos, mamá. Yo ayer me he ido a una dama de compañía. Ahí por las calles, a las chicas que están caminando, he contratado su servicio. Y sabe, eh, tampoco tengo erección. Ya, a ese problema se le llama generalizado, pues. ¿Por qué generalizado? Porque le da en todos los eventos íntimos o coitales que él o ella pueda tener. Y por último, situacional, el mismo ejemplo, ¿no? Un señor preocupado me dice, doctor, tengo problemas maritales. ¿Qué pasó? Le digo, es que con mi pareja no tengo ganas, no tengo, ni erección tengo. Pero sabe, Doc, hay una chica bonita en mi trabajo y me ha sonreído, estamos en conversación, así, pero todo amistad, pero cuando estoy con ella siento una erección, no se imagina. ¿A eso cómo se llama? Situacional, que solo la disfunción o la parafilia le da en diversas situaciones. Teniendo en cuenta estas características que es de por vida, adquirido, generalizado o situacional, pasaremos a enmarcar, porque el tiempo apremia, al primer trastorno o parafilia del día de hoy. A este se llama no necesariamente el acosador sexual termina como un violador. No, no, mi estimado Juan. No necesariamente un acosador termina como un violador. El primer perfil del aspecto sexual que nosotros vamos a hablar se llama trastorno, oye, el trastorno voyeurista. Así lo vamos a denominar, trastorno voyeurista. Doctor, ¿qué es el voyeurismo? Muy bien, muy buena pregunta si tú lo has hecho en tu mentecita. Te voy a mostrar un video para que puedas entender mejor, ¿ya? ¿Qué es el voyeurista? Voy a pasar videos de alto tonelaje. Tengo el permiso, ¿verdad? No, si no, sin videos, tengo problema. Sí, no hay problema, creo que es las 9 de la noche, ya es sábado, la noche se pone bonita, romántica, tómense un vino, ya, teniendo la aceptación de todos, no hay problema. Está bueno, está bueno. Ahí está. Vamos a observar esto. Primero, ¿se logra observar? Escríbame, por favor. ¿Se logra observar? Pónganme sí. Bacanolas. Ahora, lo segundo, ¿se escucha? Un hombre fue arrestado, acusado de Bacanolas. Por favor, vamos a analizar el voyeurismo. Después vamos a ver caso por caso el perfil, ¿ya? grabar a una clienta de un salón de bronceado. La grabó, parece desnuda. Según el informe de la policía Yossi de Miami-Dade, Carla de Castro ha obtenido información sobre cómo se hizo todo esto. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, según detalló la policía, el hombre de origen colombiano fue arrestado tras ser acusado por voyeurismo en un salón de bronceado llamado Sumtan, ubicado en Kendall. Según denunció la víctima, Javier Soto
mayor de 36 años, colocó un teléfono celular entre la grieta de dos paredes que dividen las estaciones de bronceado, con el fin de grabarla mientras se desnudaba. Yo soy clienta de acá y también hubiese hecho lo mismo. Me alegra que ella lo haya denunciado y que lo hayan arrestado. Es muy raro que estas cosas acá sucedan porque esta es un área muy tranquila. Yo siempre vengo a este salón con mi hija. La mujer detalló que vio la cámara del teléfono apuntando sus partes íntimas. Fue entonces cuando rápidamente se vistió de nuevo, salió de la cabina y esperó a que Sotomayor, que estaba en la cabina de al lado, saliera para confrontarlo. No solamente es represalia contra la persona que te está grabando, sino también es negligencia del lugar del bronceado. Si había una grieta entre una cabina y otra, es negligencia del lugar donde pasó el suceso. Cuando el acusado decidió salir del cuarto de bronceado, la víctima le preguntó por qué la había grabado, pero este la ignoró y se fue caminando sin rumbo por el centro comercial. La valiente mujer lo persiguió el tiempo que lo grababa con su teléfono móvil para evidenciar el hecho que posteriormente denunció. Algo incómodo, además que falta de respeto. Y bueno, de verdad no es algo así como tú dices que se debe estar sucediendo en establecimientos así como este. Finalmente, el hombre salió en libertad bajo fianza. Soy Carla de Castro para América Noticias. Muy bien, por favor, despierten, por favor. Si no despiertan, mire, es sábado y tengo ganas de empezar. La primera característica que nosotros vamos a determinar el día de hoy es el voyeurista. ¿Qué es el voyeurista? Cuando nosotros enmarcamos a este término, el trastorno voyeurista, que es una característica de aquella persona que tiende a... Estoy pintando mi pizarra ahí ahorita. Ya, cuando hago referencia al voyeurista, usualmente este tiene características peculiares como tal. Una de las características que él tiene que esta persona tiene, son lo siguiente. Primero, hay que tener en cuenta ciertos aspectos. Esto se diagnostica después de los 6 meses. O sea, ¿qué quiere decir? Que la persona que tiene estas características tiene que tener por un lapso mínimo de 6 meses para poder ser diagnosticado como tal. Usualmente te había dicho que estos trastornos tienden o suelen aparecer desde inicio de la actividad sexual. Entonces, es ahí donde se despierta sexualmente y empieza a tener ciertos comportamientos adaptables o no adaptables a ciertos sucesos o casos. Segundo, usualmente es esas ganas o deseos que tiene la persona, ¿para qué? Para poder observar, para poder ver, para poder grabar a una persona que esté teniendo ya sea un acto de tipo coital o se esté desnudando o esté desnuda. ¿Y qué hace? Empieza a observarla, empieza a seguir, a seguir, a seguir. A ver, vamos por aquí. Algunas preguntas que tienen, se me fue y no puedo ver el video. Ya, ahorita vamos a pasar el acosador nace o se hace con las experiencias sexuales. Arturito, el agresor sexual no nace, esto no es un problema endógeno. El agresor, bueno, el trastorno voyeurista en específico es una persona que va a desarrollar, tiene un factor exógeno por un problema ambiental que éste haya podido tener. Catherine, disculpe, ¿se diagnostica después de los 6 meses de la actividad sexual? No, se diagnostica después de los 6 meses desde el primer inicio de este acto. Por ejemplo, yo llego, Caterina, a tu consultorio y te digo, doctora, tengo un problema, no sé qué me pasa, hasta ya me van a denunciar. Lo que sucede es que tengo ganas o siempre todas las noches yo me he ido a la azotea y de la azotea al frente vive mi vecina. Y a veces mi vecina no cierra las cortinas, mi vecina no... Y yo le he visto varias veces cambiándose, le he visto desnuda. Una vez le observé que él había subido con un chico y tuvieron relaciones. Y yo a veces subo todas las noches. Ahí cuento. ¿Cuándo empezó a dar, doctora? Esto lo tengo hace 2 años. La primera vez fue hace 2 años. Mira, 2 años hasta la actualidad es diagnosticable.
Eso es lo que nosotros vamos a observar. ¿Ganas o deseos es igual a impulsos? Bueno, no, el impulso es la incapacidad que tú tienes para controlar ciertos actos. Nosotros, desde el punto psicoanalítico, tenemos pulsiones, pero también tenemos la capacidad de poder controlarlo, tenemos la capacidad de poder decir algo. Pero, sin embargo, estas personas, el único probablemente que tienen es que no pueden controlar estos impulsos. Un día un abogado me preguntó, doctor, yo tengo un caso de delito sexual y los violadores, pues, no, son enfermos, ¿no? Tienen una enfermedad mental, ¿no? No, ellos no tienen una enfermedad mental. Ellos saben lo que están haciendo, ellos son conscientes de lo que están haciendo. Lo que no tienen es un control de impulso al momento de poder ejecutar este hecho o este acto. ¿Qué me dice Israel? No, sí, exactamente lo que me has escrito. Un violador puede dejar de hacer alguna terapia psicológica. Eh, Mi estimada Sara, rehabilitar a un agresor sexual es muy complejo. Usual en el INPE, los psicólogos penitenciarios hacen terapia con estas personas. Muchos de ellos tienen resultados positivos, pero muchos de ellos no. Recuerda que el activador o la motivación de un violador son usualmente niños, ¿no? Pedofilia o pederastia. Y ellos están fuera del penal. Entonces, dentro tienen un perfil tranquilo, sumiso, que no buscan problemas. Pero cuando ya están frente a ese estímulo, puede volver a tener esos problemas. Son 6 meses de diagnóstico, por supuesto que sí, mi estimado Jorge. El voyeurismo causa malestar. ¿Cambia estilo de vida el voyeurista? Sí, mi estimado José. ¿Por qué? Te había mencionado que el voyeurista no tiene la capacidad de controlar. Y te cuento un caso real. Un chico que tenía este problema de voyeurismo, trabajaba en una oficina con sus demás compañeros, se desenvolvía en su área como tal, pero sucedía algo muy puntual en él. Cada vez que una compañera iba al baño, cada vez que una compañera o decía o simplemente salía, él miraba si se iba al baño. Si la compañera se iba al baño como tal, él, ya vengo, voy a comprar ya, un ratito, y salía. Y en el baño de su trabajo había una especie de ventana que todavía no estaba construida, estaba a medias. Y él se subía, o ya sea por el celular, ponía su celular para que pueda grabar calidamente, observaba, o si no se subía a observar. Esto le causó problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trastorno voyeurista como tal, te va a generar te va a generar una alteración en el comportamiento, te va a generar un malestar significativo en el área social, personal, incluso hasta en la parte académico-laboral, te va a generar que te va a generar ciertas dificultades o problemas. Y eso es lo que nosotros debemos de considerar. A ver. El voyeurismo causa malestar, sí. He tenido muchas amistades que observan a mujeres y comentan de manera lujuriosa. ¿Podría estar dentro del concepto voyeurista? No. ¿Por qué? Porque si ellos lo hacen conscientemente, pero por un punto objetivo, pero después lo dejan de hacer, no tienen esa secuencia frecuente, no es el voyeurismo como tal. ¿La adicción a la pornografía puede conllevar a un acosador? Por supuesto que sí. Es más, Dobson, de enfoque a la familia, cuando él evaluó a Ted Bundy, ustedes saben quién es Ted Bundy, ¿no? Un asesino en serie. Dobson toma la teoría de McDonald, médico psiquiatra que determinó o describió la triada de conducta. ¿Y qué es lo que mencionó dentro de Dobson? Dijo, la triada está bien, la piromanía, crueldad hacia los animales, la enuresis está bien, pero falta una variable más, que es la pornografía. Y Dobson describió 2 tipos de pornografía, la pornografía cruda y la pornografía refinada. Cuando hacía referencia a la pornografía refinada, es aquel acto que realiza la persona, así como tú y como yo, un acto normal, arriba, abajo, gustadito, es un acto normal, sin parafilias. En cambio, cuando hablaba acerca de la pornografía cruda, esta ya se insertaban diversas parafilias como tal en el acto. Y esto es un motivador o activador para que una persona se convierta en un acosador, en un violador, incluso posteriormente a cometer actos de tipo criminal. ¿Con qué pruebas se puede diagnosticar al voyeurista? Ya, y mi estimada Caterina, te diría que yo no soy mucho de pruebas. Si tú quieres diagnosticar a un voyeurista,
con buena evaluación, un buen motivo de consulta y recopilación de información, lo haces fenomenal. Pero si ya estás en una parte penal en el cual necesitas medios probatorios, hay instrumentos, por ejemplo, el inventario sexual de Eisen, no recuerdo el nombre completo, pero sí es de Eisen, que te habla de características sexuales, y el otro es el SAC, que también tiene ciertas características para poder analizar el área sexual. Posiblemente estos te puedan ayudar. Incluye el hecho de observar a los padres teniendo relaciones sexuales cuando los niños son para despertar ese trastorno. Sí, por ejemplo, usualmente, primero, de que cada hijo tiene que tener su cuarto, cada persona tiene que tener su ambiente. Segundo, no tratar de estar o intimar delante de los hijos. Obviamente no le vas a decir a tu hijo, no, párate, voy a intimar, no. Pero el hecho de que tú lo hagas, cuando ellos están dentro de casa, ellos pueden ver este aspecto. ¿Qué pasaba antes? Este es un chiste. Antes, papá le mandaba a comprar al niño, ¿no? Papá le decía, toma 3 soles, vete a comprar a la tienda. Y lo mandaba lejos para que él se pueda quedar con mamá y pueda intimar. Ahora yo te pregunto, ¿los niños irán así por así? El papá le dice, toma 3 soles. No, no, me quedo. Te doy 5 y me quedo, le dicen, ¿no? Entonces, eh, esto de que los niños observen desde temprana edad, definitivamente es un despertar, no un despertar del trastorno, pero sí un despertar sexual. Que si esto sigue recurrentemente y el niño está atento a que papá y mamá tengan relaciones y van a darlos, o que papá y mamá o escuche algo o los gemidos, vaya y observe ya, ¿qué se está haciendo? Se está condicionando. Usualmente el plano sexual mayormente es full condicionamiento. O sea, ¿un hombre puede tener sexo con alguna mujer sin sentir deseo por ella? Sí, por supuesto. Entonces, con la terapia llegan a controlar los impulsos. Sí, mi estimada Kimberly. Con la terapia, bueno, la terapia no solo es para la parte sexual, sino para toda patología que puedan existir. Una de las causas puede ser cuando asiste a los prostíbulos. No tanto, porque en los prostíbulos tú vas a contratar los servicios de alguien. Muy pocas personas van a observar exactamente. El video pornográfico también incluye sujetos voyeuristas. Sí, el acoso sexual es lo mismo que el hostigamiento sexual. Bueno, esto tendríamos que definir desde el plano legal, desde el plano del derecho. Esa pregunta ya correría para la doctora que va a estar después de mí, preguntarle cómo se tipifica el plano sexual, a qué se llama acoso, abuso, hostigamiento, chantaje. Son términos que se tendría que hablar desde el plano del derecho. Pueden ser un acoso sexual dentro de los tocamientos más no coito. Exactamente. El trastorno voyeurista usualmente se va a enmarcar más por la observación, ver, por eso es que te graba, por eso es que está ahí, por eso es que todas las noches a las 11:30 de la noche sabe que su vecina se cambia y él sube automáticamente y observa y observa y observa y se hace frecuente estos comportamientos. ¿Puede cualquier persona convertirse en acosador? ¿Y qué hay de las mujeres acosadoras? Bueno, Limber, yo hablé al inicio, no sé si has estado desde el inicio, había mencionado que para el acoso, no solo acoso sexual, sino acoso laboral, acoso callejero y todos los tipos de acoso, esto sucede tanto de varón a mujer como de mujer a varón. El acoso no discrimina, no es exclusivamente de los hombres, por cierto, hay mujeres también que son acosadoras sexuales, pero la forma de acusar de una mujer es muy distinta a la del hombre. El hombre es de cierto modo brusco, de cierto modo intenta, muchos de ellos, no todos, pero intentan obtener el poder, tratar de someter a alguien. El caso del exhibicionista, que ahorita lo vamos a ver, que es otra parafilia y otra característica del acosador, pero también existen acosadoras mujeres, eso lo mencioné al inicio. ¿Cuáles son los signos y síntomas del acosador? Bueno, el acosador no es una patología, el acosador es un término, no es una patología. Yo no puedo hablar de signos y síntomas del acosador, pero sí del perfil, porque hay diversos perfiles del acosador, como por ejemplo el voyeurista, el froteurista, el exhibicionista dentro del plano sexual, incluso hasta la pedofilia. ¿Por qué? Porque una persona de 40 años puede estar acosando a menores, ¿para qué? Para poder obtener algo. Ya sabemos que no. Vamos por acá. Permítame. Ya está muy bien. Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Perdónenme por las preguntas, sino que el tiempo apremia. Mira, ya es 9:10, nos queda 20 minutos, ¿ya?
Vamos a hablar del siguiente trastorno. El otro trastorno, que también es un tipo de acoso, bueno, característica de un acosador, es el trastorno exhibicionista. Permítanme, voy a ponerles un video para poder tener un mejor panorama, por favor. Ustedes saben que con video observamos, aprendemos mejor, pues, ¿no? Para que no solo se aburran de lo que estoy hablando. ¿Se puede observar? ¿Pueden ver, por favor? Confírmenme. ¿Se observa? Sí, bacanolas. Segundo, ¿se escucha? De este exhibicionismo obsceno, Karina Reina. Sí, se escucha. Bacanola. Vamos a poner, ya quiero que observen esto, por favor. Farge nos ha preparado un informe con los casos más sonados ocurridos en los últimos tiempos de mañosos que se masturban a vista y paciencia de todos. Veamos. Como este enfermo está masturbando enfrente de mí. Es un enfermo. Con total frescura dan rienda suelta a sus bajos instintos. Está masturbando enfrente de mí. No les importa estar en un vehículo de transporte público, ofender y agredir con sus actos a cualquier mujer que está cerca de ellos. Como este enfermo enfrente de mí se está masturbando. Este enfermo se está masturbando enfrente de mí. Le voy a grabar para que todo el mundo te vea, cochino, enfermo, cochino. Se está masturbando en mi cara. Es una cosa horrible. Este pantalón lo tengo que quemar. Cuando son descubiertos, la cobardía aflora. Lo niegan, se corren y hasta son capaces de lanzarse por una ventana. ¡Cobarde eres, cobarde! ¡Asqueroso! No, que no es un delincuente, es un enfermo. Actos como estos son delito. Se tipifica como exhibicionismo obsceno y es considerado un acto contra el pudor. Se castiga con prisión suspendida y cárcel efectiva, si es que se ha atentado contra una menor de edad. El artículo 183 lo sanciona con penas de 2 a 4 años de pena privativa de libertad y en tanto haya menores de 3 hasta 6 años. No existe estadística de cuántas denuncias se hacen a diario, pero cada vez son más las mujeres que hacen público este tipo de casos. Que lo que él estaba haciendo era taparse el medio de las piernas y con la mano derecha era que estaba haciendo el acto. Rosario es la joven abogada que grabó a este sujeto lanzándose por la ventana de un bus del corredor morado. Aunque acudió a poner la denuncia, no ha tenido mayores resultados. Interpuse la denuncia en la comisaría de La Victoria. Me dijeron que no se iba a poder hacer mucho si yo no llevaba el nombre de la persona. Igual, yo les dejé el video que registré. Me acercaré a averiguar en los próximos días. Te confieso que me desanima lo desgastantes que pueden ser estas gestiones. ¡Asqueroso! ¡Es un delincuente! ¡Es un enfermo! Lamentablemente no es la única denuncia desgastante. La actriz Magali Solier denunció en mayo del 2015 que Daniel Durante Nazoa se estaba masturbando cerca de ella en el Metropolitano. Está masturbando enfrente de mí. Han pasado más de 3 años y aún no encuentra justicia. Continuamos el proceso. El caso actualmente se encuentra en el 16º Juzgado Penal de Lima para los efectos que pueda ya el Ministerio Público pronunciarse con respecto a la acusación que merecería el autor de estos hechos. Es una cosa horrible. Enfermo se está masturbando. Muy bien, por favor, despierten, despierten. No se me vayan a dormir, ¿eh? La noche es joven todavía. Dormir no, ahorita no. Ya después, si quieren, dan sus dormiditas. Está bueno, vamos a continuar, está bien. Lo que nosotros hemos visto, hemos visualizado ahora, ¿cómo se llama? Exhibicionismo, pues también se considera, se cataloga como que, se cataloga como un perfil del acosador, aquella persona que empieza a exhibirse delante de ti, aquella persona que empieza a tener estos tipos de comportamiento como tal. Primero, vamos a aclarar y a enmarcar desde un plano general. Los trastornos parafílicos
Estos se diagnostican después de los 6 meses. Todos los trastornos parafílicos se diagnostican después de los 6 meses. Y para mencionar a los trastornos parafílicos, estos tienen que tener dos puntos importantes. Una cosa, por un lado, la intensidad y por otro lado, la persistencia como tal. No confundas con una fantasía sexual. Ay, doctor, es que imaginemos, ¿no? Imaginemos, ay, a mí me gustaría que me acosen y tener el acto sexual. Y murió. Eso es una fantasía. Todos nosotros, los 235 que estamos aquí, más nuestros participantes por Facebook Live, ¿qué hacen? Todos tenemos fantasías, pero eso solo queda ahí, en fantasías. No sé, no es algo repetitivo, no es algo intenso ni persistente. Basta que ya tú cumpliste la fantasía, muerto el chiste. Entonces, en cambio, los trastornos no. ¿Estos qué tienen? Tienen que ser frecuente, por al menos 6 meses. Pasados los 6 meses, clínicamente ya puedes diagnosticar como un trastorno. Ahora, cuando hablamos de esto, recuerda, es intensa y recurrente, persistente. Y ojo, es cuando la persona siente esos deseos, esas ganas, esa excitación de que mostrar a la otra persona. Ojo, estos trastornos puede pasar tanto de varón a mujer como de mujer a varón. ¿Recuerdas tú aquí en la ciudad de Lima? No sé si recuerdas, no recuerdo mucho el distrito, pero había una mujer desnuda. Había una mujer que simplemente andaba desnuda por la calle. Empezaba a generar eso y muchas personas empezaban pues no, muchos a mofarse, otros pues a denunciar como tal. Igual sucede con los varones. En este caso, usualmente esto sucede en lugares cerrados. Bueno, también puede suceder en lugares abiertos, pero yo te doy un consejo, estimada doctora. No sé si tú hayas pasado una experiencia así, espero que no, es desagradable, pero no te asustes, porque cuando tú te asustas, más estimulas a la otra persona. ¿Por qué? Porque él quiere someterse, te quiere enseñar, mostrar algo y sentir tu miedo, sentir tu pavor. Eso es lo que le gusta, pues. Entonces, no te asustes, confróntalo. Si te sucede en algún punto, te sucede en algunas circunstancias, ten cuidado, no te vayas a asustar, sino empieza a burlarte, porque el ego más grande del hombre, la parte sexual. Recuerdo, ¿no? A una chica le decía a su novio, chiquito, vamos por allá, chiquito, ¿cómo estás, chiquito? Le decía, no, qué amor, pues, ¿no? Hola, mi chiquito, vamos al hotel, ya, mi chiquito, vamos al hotel. ¡Oh, qué chiquito! Y lo mató al tipo, emocionalmente. Así que, entonces, cuando tú puedas, espero que no, pero puedas observar algún caso así, no te asustes, confróntalo y vas a ver cómo la otra persona, de lo que está, empieza a que a perderse, ¿sí? Claro, porque te quiere atemorizar, así que por favor, eh, ten cuidado con eso, trata de someter tu fuerte ahí y no te olvides del chiquito, que hasta allá. Muy bien. Entonces, cuando hablamos nosotros, las doctoritas, caray, Eh, cuando nosotros hablamos del exhibicionismo, pues es usualmente cuando la persona tiene esos deseos irrefrenables de poder mostrar alguna parte de su cuerpo, usualmente los genitales. Esto acarrea problemas tanto laboral, social, incluso puede llegarse a entablar un delito como tal. El otro trastorno a tener en cuenta es, permíteme, es el trastorno froteurista. Yo coloquialmente lo llamo el rosauro, ya, o sea, el roce que va a tener una persona contra la otra por cualquier parte de su cuerpo. Yo lo llamo el rosauro, ¿no? En Lima ha pasado un montón. Usualmente esto sucede en lugares aglomerados, en lugares hacinados, como por ejemplo trenes, carros, ¿ya? Vamos a observar esto para poder tener un mejor panorama. ¿Ya? Vamos por aquí, permítanme.
Por favor, otra vez, confírmeme, ¿se puede visualizar? Escríbanme, sí, por favor. Necesito que estén aquí conmigo. Ya, muy bien, está bueno. Ya saben, el proceso, ¿no? Ahora la segunda pregunta. ¿Se puede escuchar? ¿O se escucha? Ay. Metropolitano ha registrado a 15 hombres acosando mujeres. Sí se escucha, muy bien. Vamos a ver, mira cómo es el modus operandi incluso de estos agresores, acosadores. La batalla por erradicarlos y denunciarlos no empezó ayer, sino desde hace 3 años. Estas son imágenes exclusivas de esta guerra contra los mañosos. Estación Caquetá, 7:28 de la noche. Un bus de la ruta Expreso 2 del Metropolitano se detiene y ni bien abre sus puertas, 2 jovencitos sacan empujones a este hombre de camisa blanca. Detrás, estas 2 señoritas lo señalan. Parecen decirle al jefe de la estación, él ha sido. De inmediato, el trabajador de Protransporte se comunica a través de su radio para pedir refuerzos. Y mientras esperan la presencia policial, los jóvenes que valientemente intervinieron a este sujeto empiezan a recriminarle el por qué había tocado a sus compañeras. ¿Qué es lo que había pasado? Pues este señor, que resultó ser un profesor de matemáticas, quiso pasarse de vivo con estas señoritas. Lo que hacemos acá nosotros es intervenir inmediatamente y los casos que tenemos registrados es porque han sido denunciados y por los cuales nosotros hemos intervenido. Entonces, no solamente hay un tema de que acá suben las personas y no hay ningún control, sino que hay un seguimiento desde las vistas de las cámaras de seguridad, así como también de la propia tarjeta de los usuarios en el caso de personas sospechosas. Los ojos del Metropolitano lo detectan todo. 432 cámaras que han captado en video robos, accidentes, imprudentes y que solo este año a 15 mañosos que tratan de ingeniárselas para burlar las cámaras. El joven que aparece en estas imágenes es Jorge Reyes Tarazona, conocido como el pirata del Metropolitano, pues le bastaba solo un ojo para registrar a sus víctimas en las estaciones. No solamente hacía los tocamientos, sino las grababa, y él también se graba. Sí, a este hombre de 29 años, cuya adicción era grabar a desprevenidas jovencitas, se le encontró infraganti con más de 40 videos de sus incursiones a las estaciones más concurridas de la zona norte. Estación Central, 4:41 de la tarde. Aparece frente a una cámara del Metropolitano este sujeto de zapatillas blancas que camina de un lado a otro. Se agacha como si tratara de limpiar su ropa, pero extrañamente empieza un raro movimiento. Los operadores de las cámaras tienen escasos minutos para intervenirlo. Pero aborda un bus y aparece en la estación Canaval y Moreira en San Isidro. Ahí está, detrás de esta señorita con una actitud aún más sospechosa. Observe, siempre con la mano hacia adelante, dentro de su bolsillo y con ese extraño movimiento. Nuevamente las cámaras regresan a la estación central y ya este grupo de señoritas presentan su queja ante el personal de Protransporte. Al darse cuenta, el sujeto sale corriendo como si hubiera visto el diablo. Ese día escapó, pero su rostro ya estaba registrado. Solo era cuestión de tiempo, pues estos mañosos regresan creyendo que no serán detectados. Grave error. En la estación Tomás Valle, en el Cono Norte, a las 2:50 de la tarde, aparece nuevamente con la misma ropa y se sube a un bus de la Ruta B. Ya identificado, la camioneta de seguridad del Metropolitano detiene al bus y lo baja.
Comisaría de Cotabambas lo esperaba. Jorge Ituza Pacheco fue intervenido con 10 videos de diferentes jovencitas en el Callao. Y el chico estaba en el piso. Y entonces unas de esas yo me di cuenta que me estaba grabando la parte de abajo. Y ahí fue cuando lo agarré el celular y le arranché el celular. Condicionar las mochilas de tal manera de que puedan apegarse hacia las personas que están con vestidos, de tal manera que puedan filmar al momento que hacen compras o están caminando o transitando. Diariamente, el Metropolitano transporta a 620,000 personas. Sí, más de 500,000 de peruanos a bordo de estos enormes buses que recorren Lima. Uno de estos usuarios fue la actriz Magali Solier. Sí, hay a veces, como el caso que señala Magali, en el cual los usuarios son indiferentes. Y yo creo que acá viene la invocación es... Vamos a dejarlo aquí, es un poquito largo el video, pero igual lo vamos a ver posteriormente. Algunas preguntas. Si nos remitimos a la ley para ser catalogados como acusadores, ¿existen varios requisitos? Sí, por supuesto, doctor Jaime. Por eso es que la doctora que va a continuar después de mí, que es abogada, ella enmarcará el tipo penal, el sujeto activo y pasivo del delito, cuando se considera acoso sexual o acoso callejero o chantaje sexual o diversas nomenclaturas que se marcan en el plano penal. No todo trastorno te hace acosador, ¿verdad? No, por supuesto que no, doctor. No todo trastorno te hace acosador, pero te hacen proclives. Por ejemplo, los trastornos que nosotros hemos visto el día de hoy, sí, te generan esa proclividad a poder posiblemente a generar esto. Bueno, esto es mi página, Víctor Ernesto Ramos Zavala. Si gustas, puedes seguirme. Para mí, muy encantado de que me puedas seguir, me puedes encontrar por las redes también. Si deseas comunicarte conmigo personalmente, le das en WhatsApp y te va a llevar a mi WhatsApp personal para cualquier consulta o duda que tú puedas tener. Es más, si hay preguntas que no logro resolver aquí, lo pueden hacer directamente personalmente y mediante un audio en el tiempo posible, yo te estaré respondiendo la pregunta que tú puedas tener. Para aclarar un poquito, justo el doctor me decía, si aquel acosador laboral, por ejemplo, que está acechando a toda persona nueva que viene a ingresar, ¿es por un trastorno o solo por el punto de poder? Mayormente es por el poder que tiene. Ojo, hay que tener en cuenta lo siguiente, el plano sexual es muy delicado en entablar de esto. A veces, muchos hombres, varones, tienen en la cabeza lo siguiente, ¿no? Tienen a 2, 3, 4, 5 chicas y dicen, yo soy el macho, yo tengo las chicas por aquí, por allá, que eso que lo otro, pero no se dan cuenta de que posiblemente por medio, posiblemente por una situación de falta de identidad viril, hacen eso, y lo hacen de manera inconsciente. El hecho de estar acá, es pues, una de las tantas que hay, es el hecho de que no te sientes tan varón, y quieres reafirmar tu masculinidad que teniendo diversas mujeres, acostándote por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y es la única forma, de manera inconsciente, que tiene la persona para poder reafirmar su masculinidad. Pero eso se camufla, obviamente aquí ingresa el machismo, se camufla como que, yo soy más, estoy horrible, yo tengo 5 chicas, 6 chicas, pero de por medio, la persona que genera eso tiene un vacío emocional, tiene una baja autoestima, no se identifica o no está identificado con su sexualidad como tal y quiere reafirmarlo. Y la forma o la manera de poder reafirmarlo es esto. Bueno, cuando hablamos del acoso sexual, usualmente son estas 3 características. Como me mencionó el doctor delante, no todo trastorno te hace acosador, no todo trastorno es proclive, pero sin embargo hay que tener en cuenta estos trastornos. Ahora, eso es para la parte sexual, pero cuando nosotros hablamos por otro lado, al acoso en el plano amoroso, que también existe. Dime tú, ¿tu ex no te sigue buscando? ¿Tu ex no te sigue escribiendo? ¿Tu ex no está tras tuyo, a pesar de que ya has roto la relación? ¿Sucede o no? Claro, ese es otro tipo de acoso, pero ahí ya no catalogaríamos como un perfil dentro de la esfera sexual, sino enmarcamos ¿qué? Enmarcamos el perfil dentro de las características de personalidad que pueda tener una persona. Ojo, hemos visto hace un tiempo atrás, si no me acuerdo, 2017, 2018, caso Iriágreda, ¿no? Un caso en el cual fue
connotado, sonado, en el cual un tipo la prendió con fuego y la chica parecía antorcha. Entonces, pero tuvieron una relación, no, lo que mencionaron era pues, ¿no? De que existía un acoso frecuente y recurrente. Usualmente hay que tener en cuenta aquí ciertos tipos de personalidad que van a estar asociados a eso. Y no solo eso, también al acoso laboral, al acoso escolar, el famoso bullying, ¿no? Que últimamente ya ha venido sonando. En mi época, agarrarse a puños afuera, como muchos de nosotros, old school, obviamente, lo que somos de la vieja escuela, no se denominaba así, pues, ¿no? Agarrabas y afuera te dabas duro, pero ya ahora ya no, pues, ¿no? Ya se considera el acoso escolar como bullying. Entonces, esto ha ido enmarcando, avanzando como tal. Doctor, pues sería bien difícil que un acusado de acosador admita que tiene esa condición. ¿Cómo hacen para identificar los criterios necesarios para el término acusador si el acusado siempre lo va a negar? ¿Por qué admitir ser acusado ya? Mi estimado Josué, ¿sabes? Nosotros como psicólogos forenses tenemos tácticas, tenemos estrategias y herramientas para poder obtener información. Yo como forense tengo tácticas. Hay un término que se llama elicitación. ¿Qué es la elicitación? 2 puntos importantes. 1, tener información sin que la otra persona se dé cuenta. Segundo, poder tener información mucho más rápida. Y eso es una técnica. Y no solo allá, ahí hay diversas técnicas para yo poder tener un relato. ¿Y cómo me doy cuenta que una persona es acosadora o tiene estos criterios? Ya yo te dije 3 trastornos. Entonces, cuando yo evalúo a un acosador, lo primero que yo tengo que determinar es que si esta persona tiene un trastorno parafílico. Me voy al DSM-5, busco los trastornos parafílicos que están asociados al acoso, voyeurismo, exhibicionismo, froteurismo. Y a partir de ahí, analizo ciertas características a él, pero yo no le voy a decir a él, pues, oye, tú eres, a ti te gusta ver mujeres desnudas, ¿no? Oye, ¿sabes qué me decir? No. Vuelvo a repetir, hasta para poder preguntar hay formas. Bueno, no les puedo decir estas técnicas aquí de manera abierta, porque después, si aquí dentro de nosotros, Dios no quiera, hay una persona que está aquí para utilizar esa técnica, pues, para poder, no sé, pasarse de vivo, no sé, ¿no? Y estas técnicas los conocen los psicólogos forenses, psicólogos de medicina legal, del CEN, del Poder Judicial, la de MUNA, de nuestra propia Policía Nacional. Ellos conocen, y los psicólogos de parte también conocen, sabemos. Bueno, entonces, personalmente, en mi poquita o mucha experiencia, tengo conocimientos de cómo obtener información, incluso de la persona que no quiere hablar. Recuerden esto, nuestro cuerpo habla el 70% más que nuestras palabras. Entonces, hay muchas formas de poder analizar un comportamiento. Claro, eso siempre y cuando conozcas y sepas esto, ¿no? La última pregunta antes de retirar a mi estimado Reader, ¿cómo podríamos explicar las estadísticas donde hay más hombres con el cargo de agresores sexuales? ¿A qué se debe eso? Bueno, muchas veces hay que determinar esto de la agresión sexual. Esto tiene 2 aspectos. Uno de ellos, y mayoritariamente no es por un aspecto sexual, sino es por una cuestión de poder, es por una cuestión de sometimiento a la víctima. Por eso que usualmente el agresor o violador sexual toma ¿a qué? A víctimas menores, víctimas que no puedan defenderse, víctimas flaquitas, víctimas en el cual no tengan la capacidad de poder ejecutar o defenderse los hechos. Va buscando un perfil, incluso el propio acosador. ¿A esto cómo se llama? El modus operandi que puede tener la persona. No he registrado, no he visto, sería mentirles, casos penalmente, legalmente o con denuncia de mujeres que hayan sido acusadoras sexualmente, pero en Estados Unidos hay diversos casos, como por ejemplo profesoras que terminan con sus estudiantes. Bueno, pero creo que también ha habido, ¿no? Profesoras de 30, 35 años o 20 años que terminan con sus estudiantes de 12, 13 años. Empiezas por el acoso y después empiezas a manipular a tu víctima. Y esto se hace por una cuestión de poder, de sometimiento como tal, en gran parte. Pero la otra parte ya vendría a ser también el plano sexual, que no tiene mucho, pero que también ingresa en este aspecto. Uno más. Uno más y me voy. En el caso de acoso con amenazas de suicidio o amenaza de muerte a la persona acosada, ¿está penado? Sí, por supuesto que sí. Todos los delitos sexuales lo vas a enmarcar en el artículo 170 en adelante del Código Penal, capítulo 9 de los delitos sexuales.
Ahí vas a enmarcar todo, abuso, bueno, violación sexual, violación en estado de inconsciencia, violación a una menor de edad. Bueno, yo te enseñaría eso, pero no soy abogado. Conozco, sí, tengo que conocerlo, pues si no, ¿cómo voy a enmarcar mi trabajo? Pero hay una profesional mejor que le va a explicar con mejor criterio, que ella sí es abogada. Entonces, bueno, es la doctorita que me va, cuando yo ya me retire, ella estará con ustedes. El acosador tiene altos grados de manipulación, ¿verdad? Vamos a depender, doctorita. El acosador sexual, no, porque su único objetivo es solo ejecutar. Pero el acosador de enamoramiento, sí. Pero ojo, tengan en cuenta eso. El acosador usualmente tiene medios, y uno de los medios puede ser el chantaje. El chantaje está tipificado en el Código Penal, el chantaje sexual. Bueno, vuelvo a repetir, el plano penal lo va a ver, lo va a analizar la doctora como tal. Sí, bueno, para ya cerrar y poder dar pase a la doctorita, permítanme una vez más, por favor, esto es mi página, con todo gusto, si pueden seguirme por estos medios, pueden encontrarme aquí también. Termino con esta pregunta. La doctora Norma Salinas, que está por Facebook Live, dice: si la desea estar con una persona mucho menos, tiene tendencia a ser acosador, debemos de analizar que si la persona tiene 40 años y la otra persona tiene 20 años, y si hay un interés de por medio, pues obviamente puede ser tu sugar. Y no hablamos de un acosador. ¿Por qué? Porque es consentido. Cuando hablamos de un acosador, cuando las conductas o comportamientos que tiene la otra persona empieza a alterarte a ti, te molesta, te disgusta, te desagrada, y empieza ¿qué? A poder alterarte. ¿Por qué? Porque una vez que ya te molesta, te disgusta, te desagrada, te agarra miedo. Oye, tal que me escribe a cada rato, ¿qué tal se aparece en mi casa? ¿Qué tal viene? ¿Qué tal me hace algo? Entonces, esa alteración se ve en el plano psicológico, que los abogados lo llevan al plano penal. Y ellos, según su código penal, tipificarán si realmente es delito o no, porque ellos también ven, tienen una tabla, no es que si te acoso un día ya es delito, no, también se tiene que ver una frecuencia, cuántas veces se ha hecho, o sea, hay diversos aspectos para poder enmarcar todo esto. ¿El acosador puede convertirse en violador? Sí. Cuando el acosador... muy bien, quedamos ahí. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, doctor. Le agradecemos infinitamente. Ahorita se encuentra conectada también la doctora Tania Bocanegra Risco. Reciba nuestro saludo, doctor. Bueno, agradezco también por su espacio, nuevamente por brindar también el tiempo que sabemos copado que tiene, pero siempre apresta con nuestra institución, que ya no solamente ahora lo he dicho, sino siempre lo voy a decir y ya también lo ratifico, siempre va a ser su casa de estudio, doctor, y siempre nosotros estamos prestos en ayudarlo en cualquier forma, ¿sí? Doctor, que tenga un buen fin de semana, que Dios me lo bendiga, y bueno, como dice usted, aportarse mal, por favor. Aportarnos mal, pero después de la ponencia de la doctora Tania Carolina Bocanegra Risco, por favor. Gracias. Después de la ponencia, por favor. Ahorita no, ahorita todos atentos a la ponencia. Ya después, ya el desmadre. Pero ahorita no. Un abrazo, mi estimado Reader. Gracias. Hasta luego, doctor. Un abrazo. Hasta luego. Doctora, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarla, doctora. ¿Cómo está, Reader? Buenas noches. Doctorita, bueno, iniciamos con la presentación. ¿Le parece? Gracias. Sí. Muy buenas noches, estimados participantes que se encuentran conectados a través de la plataforma de Zoom y Facebook Live. Mi nombre es Reader Jacinto Sánchez, en calidad de coordinador académico. Y tengo el honor en dirigirme a todos ustedes a fin de darle la bienvenida y agradecerles a nombre del Instituto de Capacitación y Actualización Udiápolis y en especial consideración del Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho. Del mismo modo, por parte del Instituto de Capacitación y Actualización Udiápolis, felicitarle por el reconocimiento a la doctora Tania Carolina Bocanegra Risco por su participación en la segunda jornada de investigación educativa realizada por su casa de estudios, la Universidad Nacional de Trujillo.
Doctora, reciba un fuerte saludo, un abrazo a la distancia. Como siempre, bueno, en mi caso yo siempre he dicho que soy un admirador de usted por su calidad de persona, de profesional, y pues sabemos que va a seguir creciendo, fortaleciendo sus conocimientos, más de los que ya tiene, pero sé que va a ser sigue siendo en sí una luchadora lo que es la prevención contra la violencia contra la mujer. El día de hoy, en tanto, doctora, nuevamente agradecidos por darnos su espacio de tiempo tan copado que tiene, por ser parte de nuestra familia de Uriápolis. Gracias. Muchísimas gracias. Emotivas palabras, de verdad, me llenan de mucha satisfacción, River, que Uriápolis se haya conectado tan bien con sus ponentes. Nosotros sentimos, así como le dijiste al doctor Víctor, al psicólogo Víctor, que esta es nuestra casa, ¿no? Y agradecemos también que cada uno de los estudiantes tengan ese interés de seguir capacitándose, incluso siendo hoy, como él dijo, ya un viernes, en el que podríamos estar sin duda en otras actividades, sin embargo, estamos dándole una prioridad al tema de la capacitación. Por eso también valga mi reconocimiento, porque todo sacrificio tiene sus frutos. A veces pensamos y decimos, no, lo hago sin esperar lo que va a suceder más adelante, pero sí llegan los frutos en definitiva hoy día con ese reconocimiento que he obtenido de parte de mi casa de estudios de la Universidad Nacional de Trujillo. Me siento muy contenta y qué mejor manera de celebrarlo con ustedes, ¿no? Transmitiéndole lo poquito que podemos aprender en el largo de nuestra experiencia, bueno, en mi caso judicial. Bien, vamos a iniciar. Vamos a comentar hoy día, si bien es cierto, el tema que ha sido planteado para el día de hoy es el tema del acoso. Sin embargo, yo quiero, doctores, si es que los que están conectados son abogados, y también, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de conversar con psicólogos, con asistentes sociales, que están muy ligados al trabajo que se viene dando respecto a los temas de violencia. Bien. En esta última semana, en las conferencias que he dictado, hemos coincidido con algunos ponentes, con el doctor Manuel Bermúdez Tapia, con el doctor Alex Plácido, y decimos, prácticamente en la antesala, conversamos un poco y decimos definitivamente que los temas de violencia están de moda. Y bueno, es una moda que en realidad debería ser vista desde el Estado con una política que debe ser aplicada de manera continua, con las herramientas necesarias para que esta política sea eficiente y eficaz. Porque, si bien es cierto, se han venido emitiendo una serie de normativas enmarcadas en una política vigente, sin embargo, estamos viendo algunos espacios que no han sido cubiertos, algunos espacios en los que son los llamados, por ejemplo, el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio Público, los centros de emergencia mujer, quienes deben de trabajar de manera coordinada y evitar, sí, lo CEN, como dice Leonela, los centros de emergencia mujer, que hemos visto que últimamente se da una mayor incentivo y se está dando una mayor creación de centros de emergencia mujer. Y eso es muy saludable porque eso también está dentro del plan que hoy día vamos a conversar. Recordemos que este plan nacional y también este texto único ordenado lo que nos plantea y lo que pone en otro nivel, en definitiva, lo que es la lucha contra la violencia hacia las mujeres, en lo que también se enmarca el tema de hoy, el tema del acoso, es justamente la creación de más órganos jurisdiccionales y la creación de más centros de emergencia mujer. Pero debemos fortalecer, porque no solamente es crear más burocracia o crear más instituciones, sino analizar cómo vamos con los titulares de esas entidades, cómo vamos con los funcionarios, cómo vamos en temas de capacitación de los funcionarios que trabajan en este tipo de entidades. Y ustedes recordarán, recientemente, la ministra de la Mujer salió a decir de que iba a generar una capacitación en temas de género, por ejemplo, para los ministros de Estado. Yo saludo la intención de la ministra de querer capacitar a los ahora ministros. Sin embargo, doctores y colegas y entendidos en estos temas, ¿ustedes creen que
es coherente ya ser ministro y recién recibir una capacitación respecto a temas de género, a temas de igualdad? ¿O no es más conveniente que previamente a los que sí, un viernes como hoy, un viernes 25 de septiembre, que estamos trabajando, que estamos estudiando, estamos tratando de capacitarnos, que hemos ya acumulado un importante currículum y una experiencia, seamos los llamados, porque ya previamente hemos tenido esa capacitación? No esperar tener un cargo para recién ponernos a estudiar qué es lo que podemos hacer con temas sobre todo de género. Y sobre todo porque aquí lo que establece el Plan Nacional es cambio de patrones socioculturales. Y ese cambio de patrón, doctores, no se va a dar con una clase. Ese cambio de patrón va a ser la suma de esfuerzos de la sociedad y del Estado en general, a través de todas sus instituciones. Si queremos generar un cambio y, por ejemplo, eliminar los índices de denuncias de acoso que se han visto incrementadas en este último tiempo, así como los índices de violencia en general respecto a la violencia de género, se ha visto incrementado, más aún con el tema de pandemia. Y es que tiene una relación. Tiene una relación el tema de pandemia con que se haya incrementado estos índices de violencia, claro. Un motivo, por ejemplo, puede ser que ahora tenemos más líneas de acceso. Por ejemplo, usted puede llamar a la línea 100 y denunciar. Usted puede escribir al chat 100 y denunciar. Usted puede concurrir, por más que estamos con el tema de pandemia, pero usted puede concurrir o comunicarse de manera virtual con la Policía Nacional, con el mismo Ministerio Público, el que está de turno, o incluso con los órganos jurisdiccionales de turno en los juzgados que existen ya, los juzgados de violencia, y denunciar. ¿Hay más vías de acceso a la justicia respecto a la protección? Sí. Eso significa que vamos a visibilizar mayores cifras. Ese es uno de los motivos. Pero, doctores, otro de los motivos es que se han incrementado las cifras de violencia porque la pandemia también ha hecho que tengamos mayor contacto, mayor tiempo en casa, y donde es la fuente generadora, o en mayoría la fuente generadora de violencia, es justamente ese tipo de violencia en casa. Y es el tipo de violencia sexual también respecto de padres con niños, con sus hijos, o con los tíos, o con los abuelos, o con los sobrinos, que viven en el mismo techo, viven bajo el mismo techo. Ahora imaginemos que ya de por sí había un tema de escape de un niño, de poder contarle a la vecina, de poder contarle a la profesora cuando iba al salón de clase, o la profesora podía ver a ese menor en condición diferente, con una actitud mucho más pasiva, con una no querer salir al recreo, podía identificar porque tenía ese contacto directo. Ahora imaginemos el tiempo de pandemia, cómo ha cambiado esta situación. Podemos tener a través de esta situación virtual ahora, ese contacto de la profesora que muchas veces denunciaba, o la directora que muchas veces denunciaba. ¿Existe esa misma oportunidad? No, ¿verdad? Entonces, el tema de pandemia, considero yo que, si bien es cierto, se han venido dando algunos, por ejemplo, el decreto 1470, que lo vamos a ver hoy día, que dice, ¿saben qué? Flexibilicemos todo. No vamos a esperar informes, no vamos a esperar tener una evaluación psicológica muy compleja para poder emitir una medida de protección. Vamos a flexibilizar algunos formalismos, ojo, no los vamos a eliminar por completo, pero ya el juez no va a estar sentado en su escritorio. El juez tiene que concurrir incluso a la comisaría. Y les comento ahorita un caso que me emociona de alguna manera ver cómo esta corriente, cómo algunos operadores del derecho están tomando la iniciativa de poder hacer este tipo de cambio. Porque si los que están aquí conectados son asistentes sociales, son psicólogos, son abogados litigantes, ustedes saben, doctores, que en el tema de violencia, por más que se supone que tiene que ser una vía rápida, que las audiencias tienen que ser muy rápidas, programadas, ya tenemos una carga procesal que está generándose un cuello de botella tan grande que estamos eliminando. A ver, voy a leer un poco no sé si... A ver, Jesús Mario nos dice, por ejemplo, claro, es burocrático. Vamos a ver aquí, vamos a leer un poquito para ver si estamos en la línea o no estamos en la línea. Claro, muy bien. Bien, doctores, ustedes pueden seguir escribiendo, no hay problema, yo voy leyendo, voy mirando a ver más o menos cómo vamos en la línea. Y miren, lo que les estaba diciendo justamente es que
felicito que hay algunos jueces que sí. Ahora entiendo que hay un rechazo por los temas de violencia, porque miren lo que ha generado el Estado por no generar una política inclusiva. Ha generado que muchos abogados digan, doctora, ahora todo es violencia. Y ustedes no me van a dejar mentir. La mujer se victimiza y la mujer es ahora incluso la que genera la violencia, porque amenazar con que te voy a denunciar a mi pareja, por ejemplo, que quiere retirarse del hogar, te retiras, te denuncio por violencia y me van a dar mi medida de protección. Y es una amenaza. Pero ojo, esa amenaza es violencia. Entonces, yo quisiera que, si bien es cierto hay dos corrientes fuertes y lo que se está logrando es una enemistad o una lucha entre hombres y mujeres, quién es más víctima y quién es menos víctima, y esa no es la intención de la política nacional vigente, pero es el culpable, ¿quién es? El Estado. El Estado, porque no ha generado una capacitación en todos los profesionales, incluso los operadores, que son los que deberían estar más capacitados en ellos, y de poder identificar y establecer aquellos parámetros. Porque si yo como magistrada voy a emitir una medida de protección simplemente con la declaración de la víctima y una declaración incluso poco coherente, y por más que yo como juez diga, bueno, solamente voy a dictar la medida de protección, ya se verá en el ámbito penal si es que es culpable o no, si es que es responsable o no. Ese va a ser su vía. Y ahí que se defienda. Claro, ahí que se defienda. Pero ¿qué pasa con esa medida de protección que, por ejemplo, le impide también acercarse a su hijo? Y el señor no ha generado ningún tipo de violencia. Eso lo vamos a comentar hoy día, incluso si antes de compartir las diapositivas les voy a mencionar un caso interesante como para abrir la atención, porque yo entiendo que a estas horas ya la capacitación ya nos suena bastante cansada por la hora y por el tiempo, por eso me disculparán que estoy tratando de ser lo más efusiva para que no cansarlos, y les voy a poner casos, porque lo que queremos es tener casos claros. La teoría, doctores, ustedes pueden revisar las leyes, las podemos analizar, me pueden hacer también una pregunta, pero quiero conversar con ustedes casos reales. Y miren ustedes, una pareja de esposos, separados ya, pero separados de hecho, todavía no divorciados. Dijeron, vamos a ir a una conciliación y vamos a establecer nuestro régimen de visitas respecto a la menor, y vamos a establecer un régimen alimentario también, cuanto respecto al tema alimentario. Perfecto. ¿Qué pasa? Ese régimen de visitas era con externamiento. Significa que el papá, cuando iba y recogía a la niña, podía ir libremente, llevarlo a su domicilio, sacarla del domicilio de la madre. El señor tiene otro compromiso, que es lo que normalmente pasa en el Perú, y la forma de amenaza que encuentra la madre, porque dice, bueno, al final yo no te voy a dar todavía el divorcio, pero cuando sale con la menor, ella se iba por el mall y lo encontraba con la pareja más la niña, por más que el régimen de visita, ojo, porque ustedes dirán, doctora, pero ¿cómo va a estar con otra y su hija? Eso no se había acordado en el acta de conciliación. Y si ustedes consideran que la nueva pareja del esposo no tiene por qué compartir tiempo con una menor de 8 o 9 años, entonces que eso quede claro en el acta de conciliación, que estipulen que la visita va a ser solo con él, o con externamiento, o sin externamiento, y se acaban los problemas. Pero si eso no es acordado, entonces ahí empiezan los problemas. Ella lo denuncia a él por violencia económica y pide medidas de protección. ¿Qué hace la juez? La juez le da medidas de protección a la esposa, a la una esposa o a la madre del las medidas de protección, y el tema de violencia, que también le dijo violencia psicológica, que lo vea el tema, el ámbito penal. Perfecto. Esa resolución de medidas de protección es apelada, obviamente, por el señor, porque él dice, en realidad, la violencia en realidad es ejercida de ella respecto a mí, porque están los videos, incluso del mall, pidió los videos de los centros comerciales, bueno, donde se veía cómo ella aparecía, jaloneaba a la niña, y tenía los videos, los WhatsApps. Existía una serie de medios probatorios en los que indicaba que en realidad la violencia estaba refiriéndose, recayendo en el señor. Pero miren, esto se arma en el expediente. Cuando existe la apelación, aquí el juez de segunda instancia, y aquí quiero, doctores, que ustedes analicen esto, el juez de segunda instancia dice, se me está presentando un caso que la señora dice que ella es víctima de violencia. Y en la apelación el señor dice que es al contrario.
Pero yo analizo el expediente y aquí el juez no tiene por qué ver si es que es a favor de quién violentó más, quién insultó más, quién jaloneó más. No, aquí, doctores, nadie se había puesto a ver que el que era la víctima de esa violencia, ¿quién era? ¿Por quién debían dictarse esas medidas de protección de manera inicial con esos medios probatorios? ¿No es acaso por el menor? ¿No es acaso que la Convención de Derechos del Niño dice que ese niño debe crecer libre de violencia? El juez de primera instancia lo no observó. El abogado de la señora tampoco lo pidió. El abogado de la parte apelante tampoco lo solicitó. Entonces estamos viviendo un escenario, en este caso sobre todo, que no estamos utilizando, como dice la doctora María Martín, la profesora principal de la Universidad Castilla-La Mancha, que tuve la oportunidad de estudiar ahí perspectiva de género, nos dice, no están utilizando las gafas correctas. Esas gafas que te permiten visibilizar aquellas situaciones de vulnerabilidad que no obran incluso que en el escrito de demanda o en el escrito de la denuncia o en lo que tú puedes advertir incluso, si bien es cierto estos medios probatorios, pero con esas gafas correctas. Y para poder advertir eso, como por ejemplo, ustedes que ya son parte de la familia de Odeópolis, aquí también dictan, por ejemplo, el tema de alienación parental, que muy bien lo ha desarrollado siempre el psicólogo o también el doctor Manuel Bermúdez Tapia. Y ahí también ellos apuntan a esa sensibilidad que debe tener el operador de justicia para poder tener un contacto con la víctima, bueno, en este caso con el entrevistado, y poder determinar si es que existe esta alienación parental. Si es que esté existiendo esta manipulación por parte de uno de los progenitores con el niño o con el entrevistado en ese momento. Miren, doctores, el tema de la pandemia ha generado, porque muchos dicen, bueno, la pandemia, al final las audiencias se siguen desarrollando de manera virtual, utilizamos esta conexión de internet y llevamos a cabo la audiencia. Pero ahora traslademos eso a los escenarios de familia y a los escenarios de violencia. El contacto que se podía tener antes con el entrevistado, imagínense ustedes ya de por sí la dificultad que es generar una entrevista, por más que hay un protocolo determinado para generar una entrevista con un menor, incluso las cámaras Gesell, que ustedes que creo que la otra semana van a tener también una exposición sobre cámara Gesell. Entonces, imaginemos ahora la virtualidad para ello. Tenemos jueces preparados que pueden, incluso lo que dijo el doctor, el psicólogo Víctor, que le escuché atentamente, el cuerpo expresa mucho más. Y es verdad. Ahora, ¿estamos capacitados para poder generar o visibilizar esa expresión a partir de esta virtualidad? ¿O no será que se nos complica un poco más? Porque antes hasta la atmósfera de miedo, al poder responder, se podía observar mucho más cuando era un contacto directo. Pero bueno, tenemos que adecuarnos. Entonces yo creo que para esta situación tenemos que también tener una preparación. La clave, doctores, en todo es el tema de la capacitación. Yo soy una convencida que para que se implemente una política pública, para que se implemente una nueva norma, para que se dé algún tipo de modificación, primero tenemos que capacitar y luego generar la implementación o la fecha de vigencia. Si no, no va a funcionar. Y miren, ustedes recordarán en el tema de la reforma del Código Procesal, en el tema de la nueva ley procesal del trabajo, por ejemplo. Se anunció con bombos y platillos. ¿Cuánto de recursos se destinaron para la capacitación de la nueva ley procesal del trabajo? No fue lo que se esperó con el tema de la reforma penal, que yo recuerdo también que en ese momento, cuando todavía estaba acabando la universidad, incluso la capacitación era para abogados, gratuita para abogados, para estudiantes, para jueces, para fiscales, para la Policía Nacional. Entonces no solamente se abocaron a un solo grupo, sino dijeron, para que esto funcione, tiene que haber también una capacitación con técnicas de litigación en ese momento para los abogados. Si no, entonces, ¿cómo lanzamos todo un nuevo sistema y los abogados no están preparados para ello? Si cambiamos de un sistema a otro. Entonces, vino con un paquete de implementación. En el tema de la oralidad también, por ejemplo, en el tema civil, que también se está impulsando la capacitación aquí en Odeópolis por el tema de la oralidad en civil. Entonces tenemos que capacitarnos, pero nos compete incluso ahora nosotros de nuestros recursos, nuestra remuneración, que muchas veces tal vez no es la remuneración que deberíamos tener, pero hacemos ese esfuerzo para seguir capacitándonos en este tipo de temas. Y esto debería ser asumido por el Estado. Y miren, ahora ya les voy a compartir, para no explayarme más,
les voy a compartir justamente lo que hemos venido comentando, ¿no? Este plan nacional que yo, doctores, quisiera, los que tienen la primera oportunidad de conversar conmigo, sobre todo, quiero que esto lleven de la clase de hoy día. Claramente, cuando alguien les pregunte cómo nace o cómo surge esta lucha respecto, o sea, cómo el Estado se involucra y dice vamos a eliminar, vamos a erradicar, vamos a incluso resocializar a este tipo de agresores, ¿cuál es el plan nacional vigente? Miren, primero les voy a comentar del plan anterior, porque es bueno hacer un recuerdo de lo que fue previamente al plan nacional vigente. En el año 2009, y ojo, ustedes dirán, 2009, es una fecha más o menos, ¿no? Una data más o menos antigua, pero comparado con países de América Latina, por ejemplo, en el caso de Argentina, en Argentina en el 2009 ya tenían sus juzgados de género. Aquí nosotros todavía estábamos peleando en que si nos centramos solo en mujer o podemos ampliarlo a un concepto mucho más amplio. Miren, en el año 2009 se lanza este Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer. Un plan, bueno, que ustedes recordarán el caso incluso de Red Contreras, se generó en razón de eso, porque aquí estamos muy acostumbrados al tema mediático. Entonces se generan una serie de normativas. A ver, vamos a leer acá antes de avanzar. Sí. Pero es propio porque el Estado no apoya gratuitamente. Muy bien. Así es. Muy bien. Solo ven. Exacto. Doctores, los que desean alzar la mano, también podemos, que Reader lo permite, podemos también conversar, pero yo quiero avanzar rapidito y unos 15 minutos antes podemos hacer el tema de levantar la mano, ¿bien? Entonces, teníamos un plan nacional que fue justamente, como les digo, fue muy mediatizado, y como se dio este tema a través de los, como se dio a través de los medios de comunicación, se mediatizó el tema. Entonces dijo el Estado, ¿qué estamos haciendo respecto a la lucha contra la violencia a la mujer? Y empezamos y nos centramos solo en mujer. Miren, en el 2005 hasta el 2015 hemos tenido un plan nacional vigente que dice mujer, solo mujer, integrantes del grupo familiar. Y como producto final de este plan de violencia, se emite la famosa y de moda ahora 30364. Pero ustedes dirán, doctora, entonces, ¿por qué famosa y de moda si es en el 2015? Doctores, porque se ha venido modificando infinitas veces. Y porque hemos concluido con un texto único ordenado que se ha implementado recién el año pasado, que ya estamos a un año incluso, porque fue el 5 de septiembre del 2020 que se implementa ese texto único ordenado de la 30364. Y un texto único ordenado que no simplemente es un compendio, es una compilación normativa, porque ahora lo vamos a analizar por qué. En realidad prácticamente es un cambio, ¿no? Es un cambio grande. Miren, se me ve aquí. Como producto final del Plan Nacional, señala la emisión de la 30364. La ley para prevenir coge desde la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Pero ¿qué pasa? Cierra el 2015 y cierra el Plan Nacional. Entonces tiene que surgir un nuevo plan. Y este nuevo plan, que es nuestro plan vigente, es el Plan Nacional contra la Violencia de Género, doctores. Género, mucho más amplio, un concepto que ya no solamente se centra en el tema mujer. Y esto yo quisiera, ¿por qué les explico esto a ustedes? Porque yo quisiera que cambiemos ese patrón sociocultural de decir, todo es ahora la mujer. Se victimiza a la mujer no le podemos piropear, a la mujer en la calle porque ya es acoso callejero, a la mujer no le podemos, como antes, por ejemplo, que le escribías una carta, ahora le escribes un WhatsApp, también puede ser o violencia o puede ser acoso. Entonces, se está dando esta lucha entre hombres y mujeres y eso no es así, porque nuestro plan, y eso es lo que quiero que ustedes lleven a casa también, nuestro plan nacional vigente no es lucha contra la violencia dirigida hacia las mujeres, sino es la lucha contra la violencia de género, doctores. Estamos justo en ese plan nacional, pero no hay una capacitación adecuada, ni siquiera del operador ni del juez, porque si no existieran esos jueces que para el momento de emitir una sentencia penal valoran el color de la ropa interior. Esos horrores que están sucediendo
y que deberían darse una vital importancia de analizar por qué un operador de justicia puede calificar el color de una vestimenta para poder determinar si existe o no, o la existencia o no de un delito. Entonces, volvemos al tema. Estamos viviendo un plan nacional vigente que se refiere a género y que no se queda en mujer, supera el término mujer. Habla, por ejemplo, condición de pobreza, etnia, origen, condición seropositiva, condición generacional. ¿Se puede dar una discriminación por edad? Claro que sí. Se habla de todo el ciclo de vida, de una amplitud en el ámbito, por ejemplo, de mujer, niña, adolescente, mujer, adulta mayor. Se habla del tema de la discapacidad. Que, por ejemplo, no solo porque es mujer. Ahora imaginemos, está siendo discriminada por mujer y aparte tiene una discapacidad. Entonces es una doble vulnerabilidad. Eso es lo que quiero que, por favor, sea extendido para que veamos con otra concepción el tema y dejemos de victimizar a las mujeres, porque yo soy mujer y créanme, a mí hasta me podrían decir, bueno, como la doctora Bocanegra dicta muchos cursos de género, muchos cursos, es porque ella es feminista. Y no es así. Yo soy una convencida que para que se emita una medida de protección se tiene que analizar los supuestos y se tiene que establecer ciertos parámetros. Porque si no, simplemente yo, por pasar mi carga procesal y voy a emitir medidas de protección solamente con la declaración de la víctima, por más que sea muy coherente, tiene que ser, pues, al menos ya me imagino un tema muy excepcional. Que la ley me permita, no significa que yo voy a abusar de eso. Además, ojo, para yo poder dar una medida de protección solamente con una declaración, tengo que hacer, pues, una resolución con una motivación extraordinaria, que supere todo test de motivación en este caso y diga, sí, con esa sola declaración voy a emitir una medida de protección. Si no, lo que voy a generar o lo que están generando los jueces es ponerse en contra, y en todas las conferencias que doy, me dicen los abogados, doctor, estamos cansados porque luego tenemos que denunciar o generar una denuncia calumniosa o una difamación, etcétera, porque en el ámbito penal se demuestra que no fue el agresor. Pero ya se habían dictado medidas de protección, incluso con medidas de alejamiento, por ejemplo, del domicilio, de tantos metros, y eso implicaba no ver a sus hijos. Situaciones complicadas, ¿no? Y no solamente de padres a hijos, también incluso en el tema de abuelos, porque es toda la familia. Bien, miren, este Plan Nacional contra la Violencia de Género, que es el plan que cierra este año, en el 2021, y en este año 2021, gracias Rolly, en este año 2021 cierra esta política y tiene que darnos resultados, tiene que decirnos, ¿funcionó o no esta política? Porque está corriendo desde el 2016. ¿Cómo hemos avanzado respecto a los objetivos estratégicos propuestos? ¿Cómo hemos avanzado con las actividades estratégicas? Porque, doctores, analizar el éxito de un plan ya no es como antes, que simplemente salía el titular y decía, muy bien, estamos avanzando, estamos creando más centros de emergencia mujer. No, acá tiene que ser medible. ¿Y por qué? Porque felizmente, el Perú, a través de esto, Perú Bicentenario del 2021, el Plan Bicentenario, y a través del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, señala que toda política que se implemente o todo plan nacional que se implemente tiene que ser a través de objetivos estratégicos y actividades estratégicas y tiene que ser medido incluso de manera bianual o al finalizar la política, evaluaciones de ir viendo cómo va evolucionando la implementación de la misma. Y miren ustedes aquí, ¿quiénes son los involucrados? ¿A quiénes tenemos que convocar? Y bueno, ustedes también, que me imagino, algunos tal vez motivados con el tema de las políticas públicas, por ejemplo, a mí particularmente, yo soy abogada, pero a mí me encanta el tema de las políticas públicas, he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de capacitarme, hice una maestría en Católica, en la Universidad Católica, sobre políticas públicas y también en la Universidad Pacífico. Y en ambas universidades, lo que resumo de las políticas públicas es que si no convocas a los principales actores, esa política está divorciada de la realidad. Si usted no convoca en este caso, por ejemplo, a la Policía Nacional, y seguimos desde la implementación del año 2016, ahora la titular de la entidad, la doctora Elvia Barrios, en el tema del Poder Judicial, por ejemplo, nos habla de la novedad del botón del pánico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el botón del pánico? Es que una víctima que ya ha sido registrada como tal, que ya tienen una medida de protección, por ejemplo, pueda en su equipo celular instalar una app, una aplicación, para a la comisaría más cercana
presionar y que vengan y la auxilien en el caso de que se quiera regresar al tema de violencia o quiera ocurrir un tema de violencia. Muy bien, se saludan las buenas prácticas, incluso este plan nacional dice, generemos este apoyo. Sin embargo, doctores, ¿cómo vamos con los temas de implementación? Es altamente alarmante que después de la pandemia se haya visibilizado la situación alarmante en la que la implementación de la tecnología en el Poder Judicial, que es tan importante, no llega a los niveles esperados. Y hablamos de trabajo remoto, y si acá están conectados abogados, están diciendo, doctora, yo llamo, me dedico todo el día a llamar a los canales de atención y nunca me contestan el teléfono. Y es más, cuando me contestan me dicen, ¿saben qué? A ver, por ejemplo, Luis Gustavo dice, si se notifica al denunciado, lo que se hace es prescindir de la audiencia, pero después el demandado. Claro, es que en realidad no se le puede privar, obviamente, el derecho de defensa, incluso el derecho a la doble instancia, obviamente. Pero lo que yo digo, lo que me refería, que se tiene que hacer una valoración y tiene que hacerse una motivación es porque, doctor, hasta la fecha de la apelación, imagínense el tiempo, y ya usted, ese tiempo no, porque es efectiva, usted no puede ver a su hijo, porque usted, a favor de la otra persona, ya tiene una medida de protección y recae en contra de usted, entonces usted está privado de ese contacto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, claro, doctora, usted dirá, sí, doctora, pero si se equivoca la juez de primera instancia, tiene la segunda instancia porque puede apelar. Claro que puede apelar, pero la idea no es que apele y que en la segunda instancia recién pueda visibilizar estos horrores que se dan en primera instancia. Bien. Entonces, hay dos, a ver, imagínese, doctora, un juzgado recibe 60 denuncias que deben resolver en 4 horas por responsabilidad. Claro. Otra cosa también, Luis Gustavo, y es muy importante porque yo también he iniciado en el Poder Judicial, he pasado por todos los cargos desde secretaria judicial, asistente de vocal, etc. La carga procesal es altamente, ahora después de pandemia incluso, mucho más abrumadora. El órgano de control está ahí detrás de los secretarios. Y, doctores, si bien es cierto, han ido, Laura dice deben contratar más personal. Yo lo que creo, Laura, porque vivo en el Poder Judicial, porque trabajo ahí, porque es mi día a día, es mi pan de cada día, el Poder Judicial. Yo creo que más por el tema de recursos humanos es organizacional, Laura. ¿Por qué es organizacional? Porque miren, por poner un ejemplo, no quiero hablar de mi corte, pero por poner un ejemplo de otras cortes. Ustedes ven las planillas de trabajadores y a veces, en algunas cortes, las plazas jurisdiccionales pasan a ser utilizados con el tema de plazas administrativas. Yo entiendo que el aparato administrativo es importante, pero el servicio de justicia tiene que ser realmente ejercido por los servidores jurisdiccionales. Por eso son las plazas. ¿Cómo le quito una secretaría, por ejemplo, si un juzgado tiene 3 secretarías, le quito un secretario y ese secretario lo pongo que conteste el teléfono en un determinado espacio administrativo, y esa secretaría se queda vacía, porque quiero dar prioridad a esto. Entonces, aquí lo que se tiene que ver, yo creo que, porque el tema de plazas es todo un procedimiento también, que también las instituciones pueden tramitarlo, pero falta organización, y es que hay mucha improvisación. Incluso, por ejemplo, en el tema de los presidentes de corte o en los temas esto cambia cada 2 años y todo lo que se avanza en un tiempo puede retroceder en el otro. En otros casos puede mejorar, pero bueno, eso no nos ha no. Incluso aplicativos como el juez te escucha. Miren, por ejemplo, ese aplicativo del juez te escucha, en realidad, ustedes, doctores, si han tenido la oportunidad de utilizar el aplicativo y les han contestado, sería pues una situación muy excepcional. Además, ¿de qué vale que te contesten el teléfono del juez te escucha y hables con el juez si el juez al final tiene tanta carga o no está dándole una prioridad en la antigüedad que igual anotará y ahí quedará? Porque hasta que te vuelvas a conectar. Entonces, miren, yo siento que son paliativos, ¿no? Estos temas de las buenas prácticas o algunas cosas que se están implementando son como para apagar pequeñitos incendios, pero el tema es de que el hombre es el mal. Ya. Pero el tema es que debemos atacar el fondo, que es el tema 1, el Estado. Vamos desde lo más alto. ¿Cómo bajamos los índices de violencia? Sí, Berta, el juez no te escucha, así debería ser. Claro, solo anota y sigue con su carga. Por eso les digo, ¿pero cuánto gastó en publicidad para el programa del juez?
personal que está atendiendo esa recepción o trabajando. Ese personal debería estar proyectando sentencias o debería estar proyectando los escritos diarios. Yo no entiendo por qué se gasta tanto personal administrativo. Porque están acostumbrados que el jefe le hace el trabajo, que el asistente le hace el trabajo al jefe y el jefe del otro jefe y el jefe, y así nos llenamos de cargos administrativos en el Poder Judicial. Estamos llenos de órganos administrativos. Tenemos una comisión para los concursos, tenemos otra comisión para justicia de paz, tenemos otra y cada comisión son 20, 30 trabajadores. Entonces, bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Ahora, ¿cómo eliminamos o cómo generamos una situación menos caótica? Es con el objetivo estratégico 1. Mire, cambiar patrón sociocultural. Si yo cambio patrón sociocultural y evito también las familias disfuncionales, justamente, con ese cambio de patrón sociocultural. ¿Pero es el objetivo más difícil de cumplir? Sí, pero se lo ha planteado este Plan Nacional. Ahora, miren, este patrón sociocultural que reproduce relaciones desiguales de poder, diferencias jerárquicas, que legitiman y exacerban la violencia de género mucho más amplio, en su diversidad, por ejemplo, en el tema de mujer, entre ellas niñas, adolescentes, adultas mayores, mujeres indígenas, afrodescendientes, mestizas, mujeres urbanas, rurales, mujeres heterosexuales, también son discriminadas. Imagínense, en una comunidad homosexual puede darse la discriminación a una mujer heterosexual. O, por ejemplo, tenemos en una empresa que la mayoría de sus integrantes son homosexuales o no son heterosexuales, puede generarse ese tipo de violencia también. Entonces, la vulnerabilidad en realidad se va a generar cuando tú te sientes diferenciada. Yo no le puedo privar a nadie que cuando ella se siente violentada o discriminada denuncie. Eso no lo puedo probar, no lo puedo privar. Pero yo sí puedo hacer que esta persona conozca sus derechos y ella misma puede entender si es que ha sido o no violentada y si se siente violentada, pues que denuncie. Entonces, eso es importante. Bien, miren ustedes, vamos a avanzar rapidito acá. Yo les había dicho que había mutado mucho el tema de violencia. Y miren, dice, hay algunos hombres que no quieren hacer las denuncias porque piensan que no les van a hacer caso. Efectivamente, pero lo que nos convoca a nosotros es justamente... No, doctora, no avancé rápido. Laurita, tengo que avanzar rápido porque nos queda solamente 15 minutitos más. Solamente he sido convocada para 1 hora, pero el día de mañana vamos a seguir estudiando esto. El día de mañana nos toca exactamente lo que es género. Mañana, Reader, si me confirmas, creo que mañana nos toca a las 8 de la noche. Me ponen unos horarios fuertes. Sí, pero, doctora. Bien. El texto único ordenado de la 26260, que es la primigenia, los que eran abogados aquí recordarán cómo luchábamos, doctores, con esta 26260. Les comento un caso al toque. Miren, cuando yo estuve de juez en San Pedro de Yoc, que es un lugar apartado, es un lugar que está ubicado en una zona de una economía difícil, no hay mucha tecnología y justo ahí nos llegó la pandemia, imagínense, mandamos a los trabajadores a hacer trabajo remoto y yo decía, ¿cómo van a hacer trabajo remoto? Se tendrán que llevar los expedientes a sus casas. Limber, es verdad lo que dices, pero eso es parte del objetivo estratégico 1, cambiar el patrón sociocultural. Que un hombre denuncie no va a determinar su condición sexual. Entonces, o en ese caso, o la concepción de lo que él pueda sentir. Eso es parte de cambiar el patrón cultural. Y también parte de cambiar del patrón cultural es enseñarle a la mujer que no todo es violencia. Enseñarle a la mujer qué cosa es violencia, por favor. La ley nos dice violencia económica, violencia física, violencia estructural, violencia organizacional. Pero ¿existen parámetros? ¿Existen supuestos? Sí. Entonces también tengo que enseñarles, si no, simplemente dejo una puerta abierta y digo, si tú te sientes violentada, denuncia. Perfecto. Pero ¿dónde están los estándares? Estoy llenándome de carga procesal. Y es lo que está pasando, doctores, y ahorita como les digo, violencia está de moda. Pero ojo, hay temas también bastante importantes, como el tema de alimentos. Miren lo que pasa ahora, por ejemplo, con el tema de los alimentos. La tendencia es a que ya no se necesite abogado. La tendencia es de que todo se haga por formatos. Ahora, miren el daño que se le hace al alimentista de no tener abogado al momento de denunciar alimentos. La alimentista dice, bueno, como el Poder Judicial me saca una campaña, denuncia, no necesitas abogado, perfecto.
yo misma me la voy a hacer de abogada, voy a anexar mi partida de nacimiento, la partida de nacimiento la partida de matrimonio o la partida de nacimiento del hijo simplemente, que esté reconocido por el padre. Yo voy a asumir cuánto es lo que me tiene que pasar de alimentos en razón de lo que yo gasto con mi hijo. No sé si es que esas son las condiciones normales, porque puede ser una persona que diga, bueno, yo gasto esto. O sea, quito que tenga una asesoría especializada y digo, para facilitar el acceso a la justicia, le elimino que no necesita abogado. Esto es un daño en realidad. Esa es una limitación al acceso, porque el acceso a la justicia, doctores, no solamente es acceder al órgano jurisdiccional. El acceso a la justicia incluye también tutela jurisdiccional efectiva desde que inicia hasta que se ejecuta, hasta que ese alimento ese pan llega a la boca de ese niño. Y para que ese pan llegue a esa boca, tenemos la etapa de la ejecución. Y para la ejecución, ¿acaso para que presente la propuesta de liquidación, la alimentista, lo va a hacer ella sin abogado? Entonces, ¿de qué estamos? O sea, generamos una política de acceso, pero por otro lado no generamos una política que hubiera hecho, y es lo que gracias a Dios hice y me permitió ganar un concurso nacional el año pasado en IDL de transparencia judicial, donde yo dije, perfecto, lo que queremos es que las alimentistas que no tienen recursos económicos accedan lo más rápido posible al Poder Judicial, que no sea un limitante, no tengo dinero para ir a un abogado. Pero ¿qué hago yo, papá Estado? Tengo una planilla gigante de defensores de oficio, tengo a las universidades nacionales, y en ellas, mi casa de estudios Universidad Nacional de Trujillo, que a través de su centro de consultorio jurídico, para que los abogados egresen y saquen su cartón de abogado, los estudiantes de derecho, perdón, tienen que llevar casos gratuitos. La Defensoría de Oficio, que ya lo mencioné, por ejemplo, la Beneficencia Pública también tiene su consultorio jurídico gratuito. Algunas universidades privadas también tienen sus consultorios jurídicos gratuitos. Entonces, ¿qué debe hacer al Estado? ¿No sería más inteligente llamarlos a todos los que hacen defensa gratuita y decirles, hey, voy a implementar que ya no se necesite firma de abogado, pero ni bien la denunciante me noticia que quiere denunciar por alimentos, le consigno, le pongo este abogado, disculpen el término, le conecto con este abogado que es gratuito? Porque el hecho de que sea gratuito no significa que sea un mal abogado, y al contrario, porque yo podría hacer un control de que el consultorio jurídico gratuito de la Nacional, por decirlo, de la Universidad Nacional de cualquier lado del país, está sacando malos profesionales porque no están atendiendo bien estos casos de alimentos. Entonces, eso es la política pública. De un lado, genero acceso, y del otro lado, también genero una política inclusiva para aquellas personas que, bien es cierto, no tienen recursos, pero les doto. Si yo al final estoy gastando como Estado en la defensa pública. Y miren, llevémoslo al tema de violencia familiar. En el tema de violencia, la denuncia también en este caso no te exija, te puedes ir a un centro de emergencia mujer y llevar tu proceso. Ahora, los que trabajan en el centro mujer, emergencia mujer, me podrán decir, el MINJUS, bien, sí lo pueden derivar, pero ¿saben qué pasa? Si es que, por ejemplo, en el tema de alimentos llega y lo derivan al MINJUS, ustedes con la carga procesal que estamos viendo, ¿cuánto se demoran incluso para mandarle un oficio al Banco de la Nación para que le aperture la cuenta al alimentista? Ahí nada más les digo. O sea, ustedes le van a decir a la jueza todavía, ahí está Giovanna, y ustedes le van a decir al juez, no, pues si llega el alimentista, mejor lo derivas al MINJUS. Hasta que lleve ese oficio, el alimentista ya tiene 18 años, crean. Bueno, lancemos al tema de violencia, volvamos al tema de violencia. En el tema de violencia, tú mismo tienes que llevar tus papeles. Y miren, ¿qué pasa? Y para cerrar ese tema de alimentos, que ya otro día nos vamos a ir de lleno a este tema. Pero miren, ahí hubo un proyecto del Congreso y que todavía no se ha materializado, que es que todo ciudadano tenga una cuenta del Banco de la Nación. Eso sería muy bueno que se implemente. ¿Por qué? Porque inmediatamente, imagínate, el alimentista hasta que le generan su cuenta, esos son meses. En cambio, si usted ya tiene su número de cuenta como cuenta única del Banco de la Nación, ahí va a tener que abonar su bono, ahí se le va a abonar su pensión de alimentos, sus liquidaciones de beneficios sociales, qué sé yo. Ahí usted ya demora esos 2 o 3 meses que se demoran por enviar un oficio. Y encima a veces lo envían mal y el Banco de la Nación lo regresa porque lo enviaron mal el nombre. Una desgracia. En el tema de violencia, doctores,
y para que deposite sería mucho más años. Y peor, en el tema de alimentos, y con eso termino con el tema de alimentos, por favor, no me quiero involucrar más en el de alimentos. Ahí en el tema de niños, doctores, no solamente tenemos ese proceso, de ahí usted tiene que suplir con el tema de la ejecución y de ahí tiene que irse con la omisión a la asistencia familiar. O sea, sobre ese mismo tema va a pasar todos sus 18 años judicializado el tema, ¿no? Bien, ahora, en el tema de violencia también existe defensa legal gratuita, claro, pero ustedes no me dejarán mentir. La víctima, usted le dice a su vecina, amiga, él te maltrata o lo que fuese, o al niño, él le maltrata, vamos al centro de emergencia, vamos al centro de emergencia mujer. Doctores, ustedes van al centro de emergencia mujer y créanme que les va a pedir más documentación. Y si alguien aquí está en el centro de emergencia, por favor, prenda el audio y me desmiente. Le van a pedir más documentación que incluso lo que le pide el propio juzgado. Porque pasar el informe psicológico del centro de emergencia mujer es lo más difícil del mundo. Y de un lado es saludable, porque es un buen filtro. Es un buen filtro, definitivamente. Cuando a las jueces nos llega el tema a través canalizado del Centro de Emergencia Mujer, prácticamente pues esa demanda está excelente, pues, ¿no? Claro, el tema pero ahora, por eso les digo, para acceder a una defensa en el SEM es bien difícil, no todos los casos que llegan al SEM son atendidos, no todos los casos. Uno, por el tema personal, tiene que hacer de algún lado algún filtro también, ¿no? Entonces se complica. Pero tenemos el Ministerio de Justicia también, que debe actuar en eso, porque aquí el problema con el tema de violencia, que hay demasiados procesos de violencia ahora, es un buen filtro, pero es muy mecánico, usan planchas. Sí, es también, depende también, Luis Gustavo, en qué centro de emergencia estamos hablando, ¿no? Ingresan inmediatamente. Claro, en la práctica me ha tocado ver que sí, en todos los casos que van a ser. Bueno, Jaime, me imagino que los que tú has visto, felicito a este centro de emergencia, no es la realidad en todos, es como en algunos casos que tú me digas, por ejemplo, este juzgado me han dado una medida de protección inmediatamente, en otros se han demorado un poco más, ¿no? Eso va a depender mucho de los profesionales, eso sí. Bien, vamos a ver cómo ha ido evolucionando, aquí rapidísimo. El tema, por ejemplo, se dio este texto único ordenado antiguamente porque también se dio un desorden. Se da nuestra 30.364 en el 2015, pero miren las modificaciones que he tenido que hacer. Y he hecho estas modificaciones, ¿por qué? Porque ya teníamos un nuevo plan, porque nuestro plan ya estaba hablando de un tema de género, ya no estábamos hablando de un tema solamente de mujer. Entonces, ¿qué nos trae este nuevo texto? Miren ustedes, aquí vamos a pasarlo rapidísimo. Tenemos principios nuevos que van a poner en un nivel de una especialidad, porque eso es lo que se dice ahora. Existe la nueva especialidad de violencia como subespecialidad, separado del tema de familia. Miren, lo que no logró familia. El tema de familia se ha luchado, y uno de los principales luchadores y forjadores es el doctor Manuel Bermúdez Tapia, mi maestro, como siempre digo. El doctor en los temas de familia, él siempre decía, hace 10 años sacó su libro con los principios que contenía los principios de una regulación propia del derecho procesal de familia. En violencia sí se ha logrado, con este texto único ordenado. Se generan principios propios que le dotan de una real autonomía. Y los más resaltantes son estos: principio de igualdad y no discriminación, principio de debida diligencia, principio de intervención inmediata y oportuna. Y a ustedes les pregunto ello. Para ustedes, ¿el principio rector es el principio de igualdad o el principio de no discriminación? Porque no es lo mismo. Si bien es cierto, el texto único ordenado nos señalan los dos juntos, pero no es lo mismo. Y es la misma situación, por ejemplo, que se da en los temas de laborales, donde no podemos hablar de principio de igualdad ahí, o en algunos otros ámbitos. ¿Por qué? Porque no podemos establecer no podemos creer que los puntos de partida en todos los casos son iguales y los puntos de llegada también. Considero también, como muchos entendidos en el derecho, de que en el tema de violencia tenemos que aquí aprender de que el principio rector en realidad es el no discriminar, que no hagas una diferenciación sin ninguna justificación. Y esto es lo que deben entender los operadores de justicia, que no podemos diferenciar sin motivación, no podemos generar estas distinciones, estas exclusiones, estas restricciones sin motivación o sin anclar en algún dispositivo incluso, que esa diferenciación esté justificada. Si yo hago diferenciación y no está avalado por ninguna ley, no está avalado por ninguna motivación que me llegue a establecer esta diferenciación, entonces yo estoy discriminando. Y ese es afectar a un principio
rector de este texto único ordenado de la 30364. Miren, y dos principios muy importantes que diferencian de otras materias, justamente es el de debida diligencia. Yo tengo un artículo que espero ustedes puedan revisar, escribo prácticamente cada mes en Gaceta Jurídica, en diálogo con la jurisprudencia también. He escrito sobre la debida diligencia estatal junto con el doctor Manuel Bermúdez Tapia, a raíz de un caso muy importante que, bueno, tuve que ver yo el año pasado, en diciembre, como juez en el juego civil del Porvenir, también en La Libertad. Miren, acá significa que el Estado va a adoptar sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar, lo que dice el texto único. Pero dice que el Estado es el que va a mover todo ese aparato. Va a decir, Ministerio Público, Poder Judicial, Centro de Emergencia Mujer, funcionemos, por favor, démosle funcionamiento. Y que incluso esa falta de diligencia puede ocurrir un tema de responsabilidad. Por ejemplo, en aquel caso de que el comisario, una vez que usted ya tiene sus medidas de protección, va a llevar su oficio, porque en algunos casos no lo lleva el juzgado, lo lleva la propia parte, que eso no debería suceder, y se niega a atender, a generar este registro, entonces él estaría generando, sí, una violencia estructural o una violencia, en este caso, institucional, porque es la violencia que recibimos por parte del Estado de no atendernos. Entonces, ahí incluso puede haber un tipo de responsabilidad. Igual que en la intervención inmediata y oportuna, donde los operadores de justicia, por ejemplo, en el caso de la Policía Nacional del Perú, ante un hecho o una amenaza de violencia, deben actuar de forma oportuna, sin dilación, eliminando todo aquel tipo procedimental, formal, y ejercer aquellas facultades que tienen justamente para dar esta intervención inmediata y oportuna. Otro de los principios que nos trae este texto único ordenado son, por ejemplo, el principio de interés superior del niño, el principio de sencillez y oralidad, el de razonabilidad y proporcionalidad, que tiene que ver mucho con el tema de emitir una medida de protección. Para emitir una medida de protección, yo tengo que ver si esa medida es razonable y es proporcional, porque en algunos casos sí corresponde, pero no es una medida razonable, no es una medida proporcional. No he identificado aquel sujeto o he relacionado la violencia con esa individualización del sujeto. Entonces, por más que en el tema del ámbito de protección no estamos estableciendo responsabilidad, tengo que establecer unos ciertos parámetros para poder determinar una medida de protección. Bien, doctores, y voy a concluir diciéndoles justamente que en este año, el bicentenario, es la oportunidad de cambio para construir juntos el país que queremos. Felicito nuevamente a la institución, les felicito a ustedes por seguir capacitándonos. También les invito a que sigan mis redes sociales, me encuentran como Tania Carolina Bocanegra Risco en el Facebook, ahí publico los diversos eventos que de manera gratuita, a través de instituciones como Biopolis, o también, por ejemplo, a través de las Cortes Superiores de Justicia de todo el país, he tenido la oportunidad de ser invitada, y seguimos en esta lucha, porque yo considero que aparte de esto de ser un trabajo para nosotros, es una ventana tan importante para llegar a ustedes. Como les digo, el día de hoy al menos nos vamos claros de que tenemos vigente una política nacional de lucha contra la violencia de género. No solamente nos hemos encasillado en el tema mujer, el Perú ya avanzó. Ahora el otro paso que debemos es capacitarnos para poder entender cuál es ese objetivo de cambio de patrón cultural tan necesario de implementar. Muchísimas gracias, doctores. Los veo mañana nuevamente a las 8 de la noche. Muchísimas gracias. A mi página, Tania Carolina Bocanegra Risco. Aquí les voy a anotar. Gracias. Buenas noches a todos. Muy gentiles.